Vamos juntos a recibir la palabra y quiero pedirles que abran su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer dos textos donde vamos a estar basando este mensaje. Y quiero pedir a todos los jóvenes que permanezcan aquí y que permanezcan con papá y mamá, porque es importante que estén ahí. Queremos hablarles también a ustedes al corazón. El tema es muy apropiado también para ellos. Dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, yo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice: y como colaboradores con él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Versículo 2. Pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia en medio de nosotros y gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder venir a tu casa y poder adorarte, Señor, como lo hemos hecho, porque tú nos creaste para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Tú no nos creaste, Señor, para otros propósitos, sino para darte gloria, darte honra y toda adoración a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Pedimos que abras y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que a la luz de tu palabra, Señor, podamos discernir lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por este alimento, gracias por el maná del cielo, Señor. Queremos acercarnos a tu mesa y comer de él, Señor, y que nuestra vida esté alimentada con el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los que anotan ahí, el título del mensaje es Colaboradores con él. Cuando hablamos de un colaborador, estamos hablando de alguien, una persona que se asocia con otra para un propósito, o una persona que se afilia con otra y esa persona aporta una cosa para bendición de la otra persona. Y resulta que asociarnos y afiliarnos y aportar para la obra del Señor es un privilegio que Dios nos concede, pero también asociarnos con Él, o Él asociarnos, Dios asociarnos con Él, es transitar también por un camino más excelente. Hemos estado ya por varios meses hablando en esta serie y una y otra vez Dios continúa hablándonos acerca de cómo caminar los caminos del Señor, pero de una manera más excelente. Y el hecho de tener este privilegio de poder ser colaboradores con Él, pues nos da la bendición también de transitar por ese camino. Ya hemos estudiado acerca de los atributos de Dios. Todos sabemos que Dios es eterno. Antes que todo existiera, Él ya era, Él ya estaba. Él es el creador de todo y de todos, porque la Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Pero también otro de los atributos de Dios es que Él es soberano. Y esto significa que Él no le tiene que preguntar a nadie ni pedirle permiso a nadie para hacer algo, porque Él es soberano. Pero también todos sabemos que no solamente Él es el creador y Él es soberano, Él es perfecto y todo lo que Él hace, así es perfecto. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Nada, absolutamente nada es imposible para Él. Una sola palabra de Él e inmediatamente todo se ejecuta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, es muy importante que podamos entender que nuestro Dios, que ya dijimos que es soberano, que es el creador, que es todopoderoso, que Él es perfecto, escuchen esto,
Él no necesita ni depende de nada, ni depende de nadie para hacer todo lo que Él siempre se propone hacer. No necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, de acuerdo al tema, Él nos da el privilegio de llamarnos al ministerio sin necesitarnos. ¿No les parece una tremenda bendición? A mí me parece una tremenda bendición. Que Él nos da el privilegio, y tengo que decirlo así, es un privilegio, porque nosotros no le hacemos ningún favor a Él. Más bien Él nos da ese tremendo privilegio de llamarnos al ministerio sin necesitarnos. Entonces, cuando Él nos llama, pues Él nos capacita, escuchen, nos capacita para que trabajemos con Él. ¿Para qué nos capacita? Díganlo. Para que trabajemos con Él. Esa preposición con, en la gramática nos habla de hacer una compañía, en este caso con Él, o de estar acompañados con Él, o de hacer algo juntamente con Él, o habla también de tener con Él un nexo, ¿sí? Y es muy importante que nuestros jóvenes, las señoritas, todos los que están aquí, sepan esto. Servir a Dios no es hacerle un favor a Dios, es un privilegio. Porque digo esto porque algunos jóvenes se están preparando en algunas áreas del ministerio para que llegado su momento ellos puedan aportar algo, ellos puedan sembrar algo para la obra de Dios, pero entendiendo que sin necesitarnos a nadie, sin necesitar a nadie, Él nos da ese privilegio de que podamos trabajar con Él. Así que siendo Dios soberano, siendo Dios todopoderoso, no trabaja solo, aunque no necesita a nadie. ¿Y qué cosas que nosotros que necesitamos de todos, a veces queremos trabajar solos? No se puede, no es así. No podemos funcionar en la obra del ministerio siendo parte del cuerpo de Cristo de maneras individuales. Somos un cuerpo. Para que el cuerpo de Cristo funcione, pues tenemos que hacer y desarrollar nuestra función de acuerdo al lugar donde Dios nos ha puesto en el ministerio. Por lo tanto, el llamado es para todos, jóvenes, y desde los niños ya les empiezan a enseñar estos principios, a trabajar en unidad, a trabajar juntamente con el Señor. Entonces el llamado es a trabajar en equipo. Y esto aplica no solamente para el ministerio local de la iglesia, esto aplica en la familia también. En la familia el esposo es llamado a trabajar en equipo con la esposa, no de manera individual. Cuando hay decisiones que tienen que tomar para el beneficio de la familia, pues tienen que trabajar en equipo tanto él como ella. Pero también los hijos tienen que hacer ese trabajo de equipo, trabajar en equipo. Pero también este principio aplica en tu trabajo. Tú necesitas de los demás compañeros de tu trabajo para desarrollar el oficio que tú haces, o necesitas de alguien. Así que qué ironía que Dios, sin necesitar a nadie, nos llama y nos capacita para trabajar con Él, y no para que nosotros trabajemos de manera individual, sino con Él. ¿Él pudiera trabajar solo? ¿Cumplir sus propósitos Él solo, sí o no? Sí, claro. Él pudiera hacerlo solo. Pero Él nos quiere usar, a ti y a mí nos quiere usar. ¿Sabías eso? Él nos quiere usar. Dios no necesita a nadie para evangelizar al mundo, ¿sí? Pero Él pudiera así, en un instante, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo, no lo tienen que buscar, es Apocalipsis 14, nomás lo menciono. Él en un instante puede mandar a un ángel a que pueda ir por todos los confines de este mundo y predicar el evangelio del reino de Dios y gente venir a los pies del Señor. Sin embargo, Él ha determinado cumplir sus propósitos dándonos la oportunidad de que participemos con Él. Es decir, Él nos incluye en sus planes, no nos excluye. Pudiendo excluirnos, Él nos dice, no,
quiero que vengas a trabajar conmigo. Bueno, es precisamente eso lo que Pablo quería que los corintios entendieran. Y es que cuando echamos un vistazo así rápido a la vida y ministerio del apóstol Pablo, nos damos cuenta de qué manera el apóstol Pablo fusionó o ligó su vida juntamente con el mensaje del evangelio. De tal manera que Pablo siempre se vio con Cristo y nunca separado de él ni separado del evangelio. Por ejemplo, a los cristianos de la iglesia en Filipos, él les dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es decir, para mí el vivir para la obra de Cristo es una bendición, y morir pues también es ganancia, ¿verdad? Fíjense cómo, hablándole a los filipenses, él liga su vida con la de Cristo o con la obra de Cristo. En algunas de sus cartas él se refirió, como hablando de la predicación del evangelio, él se refería al evangelio de Cristo, pero en algunas otras cartas él hablaba y decía mi evangelio, pero no para tratar de usurpar el lugar de preeminencia que le corresponde a Jesús. El evangelio es Jesús mismo. Esto quiere decir que Pablo reconocía, cuando decía él mi evangelio, él reconocía y tenía la firme convicción de que Cristo es y será siempre el centro y la razón del mensaje del evangelio. No hay otro evangelio. Y el evangelio es el mismo Jesucristo. De hecho, él decía que su ambición era predicar ese evangelio. Su ambición no estaba en obtener fama, mucho menos dinero. Su ambición estaba en predicar el evangelio, y predicar el evangelio no donde Cristo ya había sido nombrado, decía él, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hoy hay quienes quieren predicarle el evangelio sacando gente de las iglesias. Así no funciona. Si quieres hacer la obra del ministerio, predica el evangelio donde no ha sido nombrado. ¿Sí? Entonces, dice Pablo en Romanos 15, confirmando esto, Romanos 15 dice: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como: mi gran aspiración era predicar el evangelio. Otra versión lo traduce: mi propósito siempre ha sido predicar el evangelio, no donde Cristo ya ha sido predicado, no, a donde no ha sido predicado. Ese es mi propósito, esa es mi ambición, esa es mi vida. En otras palabras, en el original esta frase es en realidad mi ambición. Su propósito, su anhelo, su deseo, en el original se traduce: mi ambición es llevar el evangelio, la palabra de reconciliación, a otros, porque él se consideraba un embajador de Cristo. Ustedes leen el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, y ya casi en la parte final, en los últimos versículos, él les habla y les dice: porque somos predicadores de un evangelio de reconciliación, porque somos embajadores de Cristo. Ahora, he dicho todo esto porque la manera como Pablo inicia hablando a los corintios en esta segunda carta, en este capítulo 6 que ya leí, este es el motivo y el título de este mensaje: somos colaboradores con él. Así inicia Pablo, lo cual significa que en primer lugar el apóstol Pablo nos muestra no solamente a él como un colaborador de Cristo, sino a todo cristiano. Lo muestra ahí Pablo como colaboradores de Cristo. Esto quiere decir que Pablo no solamente se califica como embajador en nombre de Cristo para predicar el mensaje de la reconciliación, sino que ahora también lo hace como un colaborador de Dios. Esto significa que Pablo sabía perfectamente que él se había asociado con Dios. ¿Tú lo sabes, que estás en una sociedad con Dios? Y si tú todavía no tienes esa convicción de asociarte con Dios, de afiliarte con Dios, esta tarde puedes tener la oportunidad de decirle al Señor: Señor, quiero ser tu socio. ¿Sí? Entonces, Pablo entendió que colaborar con él o trabajar en común con Dios significaba realizar su obra a través de seres humanos nacidos de nuevo, redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Y Pablo, escuchen esto,
Pablo, así como todos y cada uno de nosotros, debemos hacer la obra del ministerio y hacerla bien, porque se trata de Él. O se trata de que todo lo que hacemos hay que hacerlo bien para Él y hay que hacerlo con excelencia. No decir, pues a ver qué sale. Quiero decirles que el día de ayer todo lo que se hizo con nuestros niños fue de excelencia. Hubo errores, hubo fallas, sí las hay, somos seres humanos, pero en términos generales se hizo todo bien porque era para el Señor, ¿sí? Así que el plan de redención, dale el aplauso de alabanza al Señor. El plan de redención se inicia con Adán y Eva cuando ellos desobedecen. Ya conocemos la historia, entra el pecado de toda la humanidad. Dios traza este plan de redención a partir de Génesis capítulo 3. Y este plan de redención primero sería anunciado a través de hombres y llevado a cabo incluso a través de un hombre nacido. Dice la Biblia que él fue nacido del Espíritu en el vientre de una mujer virgen, y a quien pusieron por nombre Jesús, que es conocido también como el unigénito Hijo de Dios, y quien es y será siempre y por los siglos de los siglos el Rey de Reyes y Señor de Señores. A través de Jesús fue que se terminó, se consumó el plan de redención para toda la humanidad. Y ahora Pablo inicia diciéndole a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 de la segunda carta, dice: y ahora como colaboradores con Él. Esta no es la primera vez que Pablo se refiere a este punto. En su exhortación a los corintios, que ya lo hemos dicho anteriormente, los corintios se andaban dividiendo. En la primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega, miren cómo lo pone, es una misma cosa. Hoy a los que predican el evangelio, a los que les llaman obispos, les llaman superapóstoles, les llaman los grandes siervos de Dios. Somos todos una misma cosa. Se nos ha dado todo por gracia, no merecíamos nada. Se nos ha dado todo como un privilegio. Dios no nos necesita. Y fíjense cómo a veces se hacen grandes campañas, y ahora con ustedes el gran siervo de Dios. Todos somos una misma cosa. Miren cómo Pablo se calificaba. El que planta ni el que riega, dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto significa pues que Dios, sin tener necesidad de nada ni de nadie, nos hace sus colaboradores. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Ahora, teniendo en mente este privilegio concedido por Dios por pura gracia, ¿sí? Por pura gracia, bien valdría entonces la pena detenernos un momento para preguntarnos de manera muy honesta: ¿estaremos siendo buenos embajadores de Cristo? ¿Estaremos siendo buenos embajadores de Cristo? Otra pregunta, o la pregunta doble ahí en el mismo sentido. ¿De qué manera estamos colaborando con Él? ¿De qué manera estamos colaborando con Él? No solamente en la expansión del evangelio a otros, sino también en el ministerio que Dios te ha concedido por pura gracia. ¿Sí? Entonces, ¿realmente estamos siendo buenos embajadores? ¿Estamos haciendo la obra del ministerio y está honrando al Señor? ¿Y le estoy dando buena respuesta de acuerdo al ministerio que Él me entregó? ¿O estoy haciendo el ministerio a mi manera, pensando que le hago un favor a Dios? Cada quien nos respondemos. Ahora, no me estoy refiriendo solamente a los que ya sirven en tal o cual ministerio, porque todos somos llamados al ministerio, los niños, los jóvenes, todos somos llamados al ministerio.
Y hacemos la obra del ministerio de una manera, otros de otra manera, otros sirviendo en algún ministerio, siendo maestros de niños, aquí en el mismo grupo de alabanza, los sugieres, etcétera. Hay muchas áreas donde hacemos la obra del ministerio, predicando el evangelio allá, tocando las puertas, hablándole a la gente de las buenas nuevas de salvación. La pregunta es: ¿estoy siendo un buen embajador de Cristo? ¿Estoy haciendo bien la obra del ministerio o la estoy haciendo como me da la gana y a la hora que quiero y a la hora que puedo? Pablo sabía que como embajadores y colaboradores de Cristo estamos llamados a impulsar la obra de Cristo, pero que a la vez, escuchen esto, con nuestras faltas, con nuestros pecados que luego cometemos, podemos entorpecer y detener momentáneamente la causa de Cristo. Lo que no podemos hacer es detenerla permanentemente, porque ya dijimos que no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios se ha propuesto hacer, porque Él es soberano y además Él es todopoderoso. Pero a veces con nuestras cosas podemos detener momentáneamente la obra de Cristo. Y se detiene la obra porque ya cometimos algún pecado, etcétera, etcétera. Así que lo que Pablo está tratando de que los corintios entendieran era que uno de los resultados de valorar la salvación recibida, ¿cuántos ya han recibido la salvación del Señor? Por pura gracia. Y tengo que hacer esta pregunta porque sin duda podemos encontrar en este lugar algunos que son simpatizantes del evangelio, que están aquí pero que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero hoy puedes tener la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo. Pero lo que Pablo quería que entendieran es que había que valorar la salvación recibida. Y es que nosotros, para valorar esta salvación recibida, tenemos que contribuir como colaboradores del Señor en su obra. Y sería ingrato y sería egoísta de nuestra parte recibir esa salvación y no tener interés para que otros la reciban. De manera que el propósito de Pablo es que no solo los creyentes de Corinto, sino todos los creyentes de todos los tiempos podamos vernos como embajadores de Cristo, pero también como colaboradores con Él. ¿Sí te ves así? ¿Sí o no? ¿Estás aquí? ¿O te estás durmiendo? Debemos vernos de esa manera y poder decir con toda convicción: yo soy un embajador de Cristo, y por ser un buen embajador de Cristo voy a hacer la obra del ministerio bien, la voy a hacer bien, no a medias, no mediocremente, la vamos a hacer bien, porque voy a colaborar con Él. Ahora, la segunda cosa que Pablo nos deja ver en el texto, ya vimos en primer lugar que Él se ve a sí mismo como un colaborador de Cristo. Los jóvenes deben de verse como colaboradores de Cristo, ayudantes de Cristo, ahí en tu casa, en tu escuela, a donde quiera que tú te desarrolles, como un colaborador de Cristo, como un embajador de Cristo. La segunda cosa que Pablo nos deja ver aquí en el texto es que hay una exhortación a través de un ruego urgente a no menospreciar la gracia de Dios recibida en la salvación. Miren lo que dice la escritura que leí al principio, 2 Corintios 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: como colaboradores de Dios, les ruego o les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad, que se traduce gracia también, de la gracia de Dios, y luego no le den importancia. En la Reina Valera se lee que no hagan vana la gracia de Dios. Aquí esta traducción lo dice, que este maravilloso regalo de Dios que nos ha dado, y ya te lo dio y luego no le das importancia. En 2 Corintios capítulo 6, pero el versículo 1 lo leo en la versión de las Américas, el mismo texto, dice Pablo: como colaboradores de Dios, también les exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano y luego no le den importancia. Pregunta: ¿tú le das importancia a la gracia de la salvación que Dios te concedió? ¿Sí o no? ¿Sí? Y es que siempre ha habido
como una tendencia, no solo en el inconverso, sino también en los creyentes con respecto a la predicación del Evangelio de Jesucristo que debe de llevar a una persona al arrepentimiento. Por ejemplo, la tendencia de un inconverso, por supuesto es una tendencia equivocada, es a decir, bueno, Dios es tan bueno que no manda a nadie al infierno. Y eso es una verdad a medias. Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien se va por su incredulidad, ¿sí? La otra tendencia que tiene el inconverso es decir, tal vez tú lo has escuchado, a mí no me ha llegado mi tiempo. Voy a esperar a que me nazca entregarle mi vida al Señor. No quiero ser un hipócrita. Esa es la tendencia que tiene un inconverso. Y luego otra tendencia que luego les viene a la mente es pensar que al final o casi en los momentos finales de su vida tendrán una oportunidad para arrepentirse. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero viven su vida como les da su gana, cometiendo un pecado y otro. Se les habla del mensaje del Evangelio para que se arrepientan, le entreguen su vida a Cristo y dicen, no, yo voy a seguir disfrutando de la vida. Al cabo, cuando ya me toque partir, espero que Dios me dé una nueva oportunidad para arrepentirme y entonces me llegará mi tiempo y lo haré. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Esa es la tendencia de los inconversos, a pensar de esa manera. Por otro lado, los creyentes luego adoptamos una conducta pasiva que después de haber sido reconciliados con Dios y aún a sabiendas de que a nuestro alrededor hay miles de personas que no se han reconciliado con el Señor, recibimos esa palabra de salvación, pero no desarrollamos el interés por compartirla con aquellos que no la conocen. ¿No les suena algo así como medio raro? Que yo ya recibí la salvación y aquel que me encuentro por ahí en mi trabajo, en la escuela, en el vecindario, que no ha recibido esta salvación que yo recibí, decimos, pues allá él, yo ya soy salvo. No, debemos poder entender que somos colaboradores con él. Estamos afiliados con Él. ¿En qué estamos afiliados con Él? Pues en hacer la obra del ministerio. Porque si no lo hacemos, entonces estamos haciendo de la gracia de la salvación que recibimos algo vano, ¿sí? Pablo está exhortando a los corintios a no menospreciar la gracia de Dios, la cual se supone, esta gracia que nos fue dada, debe de producir frutos, primero, de una vida diferente y segundo, atraer a otros a los pies de Cristo también, ¿sí? Entonces Pablo estaba llamándole a los corintios y les estaba diciendo, ustedes están haciendo vana la gracia de la salvación que ustedes recibieron, porque yo no veo que hay un cambio en ustedes. Se siguen peleando, incluso ya lo vamos a ver más adelante, todavía cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Y con esas acciones y esas conductas y esa manera de pensar estaban haciendo vana la gracia que ellos habían recibido de la salvación. Ahora, si aplicamos esto que Pablo les está llamando a los corintios y les está diciendo, yo no veo que esa gracia está produciendo fruto, como que están vacíos, como que están muy pasivos, como que no hay un anhelo ferviente en su corazón para que de esa gracia que ustedes recibieron puedan compartirla con otros, para que otros puedan venir también a los pies de Cristo. Y si aplicamos este pensamiento, es posible que aún entre nosotros estemos convirtiendo la gracia que nos fue dada del evangelio de la salvación en algo sin fruto, algo vacío. Entonces, cabe preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estás desarrollando la gracia que te fue concedida de la salvación? ¿La estás desarrollando? ¿Hay fruto en tu vida misma? Pero hay otros que tienes el anhelo de que vengan y disfruten también de esa gracia que tú recibiste, o eres insensible. Bueno, yo voy a mencionar a continuación algunas maneras en cómo, hay muchas, yo voy a mencionar algunas solamente, cómo hacemos vana la gracia de Dios recibida. Y una manera de hacer vana la gracia de Dios recibida es ignorando nuestro llamado a la santificación.
Hacemos vana la gracia recibida de parte de Dios, ignorando nuestro llamado a la santificación. Pablo le habló de este punto a los de la iglesia en Tesalónica, hablando él acerca de la vida que agrada a Dios. Él les dijo, primera de Tesalonicenses 4:7, él les dijo: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia. Ya hemos dicho, hablando de este texto, que si tú te pones a pensar en algunos conceptos acerca de la inmundicia, pues no es muy difícil pensar en lo que es inmundo. Todo lo que este mundo está ofreciendo, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver, es inmundicia, es inmundo, ¿sí? Pero Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino nos ha llamado a la santificación. Versículo 8 dice Pablo: así que el que desecha esta instrucción, por decirlo de esta, no lo dice así, pero por decirlo de esta manera, el que desecha esta instrucción no está desechando al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No nos ha llamado Dios a la inmundicia, nos ha llamado ¿a qué? A vivir santamente, alejarnos del mundo, de las conductas de este mundo, de los pensamientos de este mundo. Yo les decía la semana pasada que a veces es mejor predicar un evangelio silencioso, es decir, que tiene que ver con nuestro testimonio, que en lugar de 50,000 palabras, porque podemos hablar muchas palabras y nuestro testimonio ser muy pobre, ¿verdad? Entonces, le dijo Pablo también a los corintios, hablando de no menospreciar la gracia, sino atender al llamado de la santificación. En 2 de Corintios 7:1 les dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Noten ustedes que espíritu está en minúscula para referirse al espíritu del hombre. Dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, todo aquello que venga a dañar tu mente, tu corazón, por causa de lo que vemos o a lo que nos exponemos, que no agrada al Señor. Es inmundicia de la carne y daña el espíritu, daña nuestro corazón. Y dice Pablo: limpiémonos. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros tenemos que limpiarnos. Así como cuando todos los días vas y te bañas, nos bañamos para limpiarnos de todas las cosas con las que nos hemos contaminado de este mundo. Dice entonces: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, una manera en cómo menospreciamos la gracia de Dios que recibimos es no atendiendo al llamado a santificarnos cada día. El Señor Jesucristo en su última oración por los discípulos dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos purifica, la palabra nos limpia el corazón. Otra manera de hacer vana la gracia de Dios recibida, escuchen, es cuando al haber sido reconciliados con Dios, no tenemos un deseo vehemente de predicar la palabra de reconciliación a otros, ¿sí? No tenemos el deseo en nuestro corazón de predicar este mismo mensaje de reconciliación, el mensaje que nosotros ya recibimos. Decimos: no, pues allá ellos, que sigan haciendo. No, si somos colaboradores con Él, prediquemos el mensaje de reconciliación. ¿Para qué? Para que el pecador se reconcilie con el Señor. Otra manera de hacer vana la gracia recibida es cuando, escuchen este punto, está interesante. La manera vana de hacer la manera de hacer vana la gracia de Dios recibida es cuando, habiendo sido reconciliados con Él, nosotros estamos irreconciliados los unos con los otros. Y así hacemos vana la gracia que recibimos de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando hay contiendas entre unos y otros y no estamos dispuestos a perdonarnos, a tolerarnos, no estamos dispuestos a tratar los asuntos. Entonces, así de esa manera se hace vana la gracia de Dios. Cuando después de haber sido reconciliados con Él, nosotros no nos queremos reconciliar los unos con los otros.
Y luego vas con el hermano que te das cuenta por ahí que posiblemente hay alguna diferencia. Hermano, ¿estás bien? Sí, todo está bien. Todo está bien. Y por dentro está lleno de amargura. Es que me hizo esto, es que no me saludó, y es que aquello. Y tantas cosas que surgen de la carne. Y es de esa manera, mis hermanos, en que hacemos vana la gracia de Dios. No, dice Pablo, limpiémonos. Ahora, si quieres seguir ahí amargado, pues esa no es la voluntad de Dios. Porque la amargura es como el cáncer, como la gangrena que corre rápido y daña un miembro y daña a otro. No, hermanos, limpiémonos. Porque si no, entonces, y de eso es de lo que Pablo está hablando, si no estamos haciendo vana la gracia de Dios recibida. Los corintios, hablando de este punto, estaban irreconciliados con Pablo. Llevaban ellos tiempo acusando a Pablo. No aceptaban con legitimidad su apostolado y tampoco sus enseñanzas. Y esa irreconciliación con él, escuchen, era un reflejo de que ellos no habían valorado la gracia recibida. Imagínense que Dios es como nosotros. Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. ¿Cuántos ya se reconciliaron con Él? Porque el pecado nos había separado. Y por causa del pecado estábamos en pleito con Dios. Pero vino Cristo, murió en una cruz, y gracias a su sacrificio perfecto es que entonces Él logró para nosotros la reconciliación con el Padre, ¿sí? Pero tenemos también la responsabilidad de reconciliar a otros con el Padre, también por causa del pecado. Pero también tenemos la responsabilidad de que cuando surge algún asunto entre los hermanos, tenemos la responsabilidad de reconciliarnos. Y la reconciliación no solamente obra a través de los hermanos, obra en el matrimonio también. ¿Cómo se siente alguien cuando viene a la reconciliación? ¿No viene paz al corazón? Viene tranquilidad. Había un resentimiento aquí que yo traía en mi corazón, pero vine honestamente, pedí perdón y nos reconciliamos, y entonces viene paz al corazón. Entonces los corintios estaban resentidos con Pablo. Habían sido reconciliados con el Padre respecto a sus pecados, pero aquí en la carne traían resentimientos contra Pablo. No lo reconocían como el ministro que había recibido la gracia de Dios para predicar el evangelio. Eso era, como ya lo dije, un reflejo de que no estaban valorando la gracia que habían recibido. Y en 2 de Corintios 7:2, miren lo que les dice Pablo a los corintios: aceptadnos en vuestro corazón. Pablo buscaba ganarse el corazón de los corintios. Ya hemos dicho en otras ocasiones que las cartas de Pablo a los corintios fueron en su mayoría instrucciones y amonestaciones y exhortaciones a corregir conductas que había en los corintios, conductas carnales. En el capítulo 3 les dice: yo no les puedo hablar como espirituales porque son carnales, porque todavía hay contiendas y pleitos entre ustedes. No solamente se peleaban con ellos, después empezaron a acusar a Pablo. Y Pablo ahora en la segunda carta, en el capítulo 7, versículo 2, miren lo que les dice: aceptadnos en vuestro corazón. A nadie les hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. En otras palabras, Pablo les está diciendo: acéptenme en su corazón. No me reciben, no me creen, no me tienen como su hermano, no me tienen como el pastor, no me tienen como el ministro, no me tienen como el predicador aquí en su corazón. Pablo les está haciendo un llamado al corazón, diciéndoles: acéptenme. En otras palabras, no menosprecien la gracia que ustedes recibieron, menospreciando la gracia que me fue dada como apóstol de Jesucristo. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que menospreciamos la gracia que cada uno de nosotros hemos recibido. ¿Cómo? Rechazándonos unos a otros. Si hay algún asunto en tu corazón, esto lo he dicho yo siempre y lo seguiré diciendo: si hay algún asunto en tu corazón, no pongas una fachada, hermano. No, ve y habla con honestidad. ¿Sabes qué? Tengo este asunto contigo. Sé honesto. Entre los matrimonios seamos honestos, para que nuestra vida matrimonial sea una vida matrimonial que honre a Dios, que bendiga el ministerio.
el ministerio del matrimonio. Entonces Pablo les dice: no menosprecien la gracia que recibieron, menospreciando la gracia que me fue dada por Dios. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque a veces nos pasa exactamente lo mismo. Así que Pablo ya nos ha hablado. Número uno, somos colaboradores con Él. ¿Cuántos se consideran colaboradores con Dios? ¿Y estás siendo un buen colaborador con Él? Cada uno respondemos. Y número dos, ahora Pablo nos ha hablado a no hacer vana la gracia de Dios que recibimos, ¿sí? En tercer lugar, en el mismo texto, Pablo hace un llamado ahora a los inconversos a prestar atención a la voz de Dios en tanto todavía está abierta la puerta de la salvación, ¿sí? Pablo hace un llamado a la reflexión a aquellos inconversos que estaban entre los corintios, porque no todos eran cristianos nacidos de nuevo, como sucede en esta y en cualquier otra congregación. No todos los que llegan a una congregación son cristianos nacidos de nuevo. Lo mismo estaba pasando entre los corintios. Y Pablo está haciendo entonces un llamado a que prestaran atención y vieran que la puerta de la salvación que se les estaba ofreciendo en ese preciso momento todavía estaba abierta. Y es interesante notar que Pablo hace un llamado a través de una cita profética de Isaías 49, que esa cita profética fue escrita 750 años antes de que Cristo viniera a consumar la obra de redención para toda la humanidad. Ustedes leen todo el capítulo 49 del profeta Isaías y se van a dar cuenta que habla de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. 750 años antes de que Cristo viniera, ya se estaba hablando de esa obra redentora de Jesús por toda la humanidad. Y Pablo en este momento toma esa cita profética para aplicársela a los corintios inconversos, diciéndoles en 2 de Corintios 6:2: pues él dice así. Pues él dice. En la Biblia de las Américas, ahí en la Reina Valera dice: porque dice. Y ¿cuántos saben que cuando Él dice algo hay que poner atención? Hay que poner atención. Escuchen esto: si tú todavía no le has entregado tu corazón al Señor y estás aquí, pero todavía no has tenido la oportunidad de nacer de nuevo, escucha lo que te dice el Señor en esta tarde. En el tiempo propicio te escuché, dice el Señor. En el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Ahora es el día de tu salvación. Y estamos hablando de la salvación que tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿sí? En otras palabras, Corintios, Pablo les habla a los corintios. Pablo nos habla a todos los cristianos de todos los tiempos. Les habla a los jóvenes, a las señoritas de esta casa: no desprecien la puerta de salvación que Dios ha abierto ahora a través de la encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo. No la menospreciemos, aprovéchala. Ahora es el tiempo, ahora es el día de salvación. A través de la Biblia podemos ver cómo hay ocasiones, escuchen esto, hay muchos pasajes en la Biblia donde tú y yo podemos encontrar cómo de pronto Dios abre puertas de oportunidades para un tiempo, pero luego las cierra. Por ejemplo, en la Biblia dice, en Apocalipsis 3:7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Pero también Él es el que cierra y ninguno más puede abrir. Y todos tenemos siempre en la vida cristiana una puerta abierta que Dios nos provee para que la aprovechemos, porque puede llegar el momento en que Dios cierre esa puerta y ya no va a haber más oportunidad. Hay una historia que todos conocemos en Génesis capítulo 6, versículo 6, donde dice la Biblia que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en el mundo. Que todas las intenciones de los pensamientos del corazón era solamente pensar en el mal, en el mal, en el mal. Yo me imagino a la gente de aquel tiempo, despertaban en la mañana: y ahora qué mal voy a hacer. Voy a hacer esto. Pura maldad, pura maldad, pura maldad. Y Dios ya había dicho en el capítulo 3, versículo 3, Él había dicho, hablando de lo que Dios vio, Él dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne,
Serán pues sus días 120 años. Esta fue una palabra que Dios determinó por causa de lo que vio. Escuchen esto, mucha gente de este mundo está pensando todavía en el día de hoy que no va a haber un juicio final. Y están viviendo su vida como les da su gana. En la inmundicia, en la lascivia, en todo tipo de pecados de la carne. No se diga los pecados inmorales. Y cada vez se está poniendo peor. Cada vez se está poniendo peor. Y el Señor está sentado ahí en su trono y dice, bueno, yo no voy a contender con el hombre. En aquel tiempo estableció 120 años. Dice, 120 años serán para él. Y Noé entonces comienza a construir el arca y la gente empieza a burlarse de él. Y Noé predica con su ejemplo, un ejemplo de obediencia, predica un mensaje de arrepentimiento. Y qué casualidad, o no sé si será casualidad, pero ¿saben cuánto duró Noé construyendo el arca? 120 años. Por 120 años significa esto entonces que Dios a toda esa gente de aquel tiempo, del tiempo de Noé, les abrió la puerta de oportunidad a la salvación. Pero los hombres de aquel tiempo hicieron caso omiso al llamado del arrepentimiento. Y llegó el día en que comenzó a llover y entonces la gente quería entrar en el arca, pero escuchen la triste realidad, la puerta ya estaba cerrada. Dice Génesis 6:7, y el Señor dijo, borraré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, los aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. La realidad entonces es que pues ya aquella gente ya no podía echar marcha atrás. El tiempo había terminado y la puerta se había cerrado. Bueno, principios como este es a los que Pablo está apelando en el corazón de los corintios cuando les dice, he aquí ahora el tiempo propicio, es el tiempo propicio, he aquí ahora es el tiempo de la salvación. Hermanos, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, si no el miércoles escuche la predicación del miércoles, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿sí o no? Tiempos muy peligrosos. Y aunque el evangelio está siendo predicado en todas las naciones, sigue siendo predicado el evangelio, hay muchos que no están oyendo con el oído espiritual. Y como Dios en su gracia y en su misericordia está retardando su justo juicio, muchos están pensando todavía que ese juicio nunca vendrá. Dice, no, pues la gente, los predicadores se la han pasado hablando a través de los años. Estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales que Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, que nos hablan de la segunda venida de Jesús que está ya muy próxima, ya lo estamos viendo. ¿Es eso poder tener la convicción de que estamos viviendo los últimos tiempos, sí o no? Sí. Sí. Pedro escribió lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor o para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero escuche el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La puerta se va a cerrar en un momento dado. Ahorita todavía tenemos la puerta de la salvación que está abierta, ¿sí? Pero llegará un momento en que esa puerta se cerrará y nadie más podrá entrar al arca, ¿sí? Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo propicio. Si hubiese alguien aquí que voluntariamente le quiere entregar su vida al Señor, este es el día. O aún más, si hubiese alguien que se quiere reconciliar con el Señor, ¿sí? Que te quieres reconciliar con el Señor, o aún voy más allá, que tienes el deseo de reconciliarte con alguien con el cual estás irreconciliado, no sigas haciendo más vana la gracia que te fue dada en Cristo Jesús. Arregla las cosas.
Es posible que estás irreconciliado con alguien, yo no sé con quién. Puede ser tu esposa, puede ser alguno de tus hijos, puede ser tu esposo, puede ser algún hermano de esta congregación o de otra congregación, o puede ser tu pastor anterior. Yo no sé, pero vamos a reconciliarnos, hermanos, porque si vivimos siendo reconciliados con Dios, vivimos irreconciliados unos con los otros, estamos haciendo vana la gracia que Dios nos concedió. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero pedir que vengan los jóvenes, todos los jóvenes, adolescentes, vengan por aquí. Queremos orar por ustedes. Si hay alguien que dice, yo necesito que oren por mí también, venga aquí al frente. Vamos a ministrarnos unos a otros. Esto es bueno, esto es agradable delante del Señor. Reconociendo que eres un embajador de Cristo, reconociendo que somos colaboradores con Él, reconociendo que no debemos hacer vana la gracia que nos fue concedida por el Señor, pero reconociendo también que hoy es el día de salvación, es el tiempo propicio. Ven aquí al frente, vengan los jóvenes, vengan. Los jóvenes, si hay algún adulto también que diga, yo necesito que oren por mí también, vengan aquí al frente. Y de una manera sincera, de una manera voluntaria, dile al Señor, Señor, quiero seguir adelante en la vida cristiana, quiero llegar a la meta, como el día de ayer se les enseñaba a nuestros niños. ¿Habrá alguien más que venga? Dé un paso adelante y dígale al Señor, Señor, quiero seguir adelante en la carrera de la vida cristiana hasta llegar a la meta, Señor, hasta llegar a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Señor, vengan algunos, ayúdenme a orar por nuestros jóvenes aquí, los maestros, vengan, ayúdenme a orar por los jóvenes, los maestros que están aquí, algunos adultos, vengan, ayúdenme a orar, vengan algunos a orar por nuestros jóvenes, por estos hermanos que están aquí, y pidamos a Dios que Él nos conceda la gracia para seguir adelante en la vida cristiana. Señor, en el nombre de Jesús, oremos, extiende tu mano hacia acá, hacia nuestros hermanos. Oremos y pidamos la bendición del Señor. Señor, sabemos que hoy es el tiempo propicio. Hoy es el día de la salvación, Señor. Hoy es el día en el que tenemos claro en nuestro corazón, Señor, la oportunidad que podemos ver, Señor, que la puerta sigue abierta. La puerta de la salvación sigue estando abierta, Señor. Tú no la has cerrado. La puerta para reconciliarnos contigo también, Señor, sigue estando abierta, Señor. No permita, Señor, que por nuestra irreconciliación los unos con los otros podamos detener momentáneamente lo que tú quieres hacer por nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos orando los unos por los otros. Estamos orando por nuestros jóvenes, Señor. Señor, haz una obra en ellos. Haz una obra en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toca sus vidas de una manera poderosa, Señor, como siempre tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Haz una obra perfecta en ella, Señor. Haz una obra perfecta, Señor, en ella. Haz tu obra, Señor. Perfecciona tu obra de santificación en ella, Señor. En Él. En el nombre de Jesús. No permitas, Señor, no permitas que nada de este mundo, Señor, pueda obstaculizar la obra que tú iniciaste en Él o en ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú iniciaste una obra perfecta en ellos y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Y nosotros oramos, Señor, oramos y los ponemos en tus manos, que cumplas tu propósito en ellos, Señor. No permitas, Señor, que este mundo los arrastre, Señor. Señor, levantamos un vallado alrededor de sus vidas y pedimos, Señor, que tú los guardes del peligro, que los guardes de la maldad de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser buenos colaboradores contigo, Señor. Queremos ser buenos embajadores, hacer la obra del ministerio, Señor, considerando y tomando en cuenta que es un privilegio que tú nos concediste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos en tus manos, Señor. Nos rendimos a ti.
Nos rendimos bajo tu poderosa mano, Señor, y pedimos que tú hagas una obra en nuestro corazón, Señor. Pon tu mano en nosotros, Señor. Pon tu mano en nuestro corazón y cámbianos y transfórmanos, Señor. Que podamos salir de estas cuatro paredes y podamos reconciliar a otros contigo, Señor. Que de acuerdo a esa reconciliación que tú tuviste a bien darnos, Señor, podamos llevar a otros a ser reconciliados contigo, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, Señor. Manténgase aquí, vamos a adorar unos momentos al Señor. Entremos ahí a su presencia. Como nadie más, en la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son.
unos por los otros y decirle al Señor: Señor, como embajadores tuyos, como colaboradores contigo, Señor, queremos permanecer unidos los unos con los otros, Señor, y no menospreciar la gracia que tú nos has dado, Señor, de poder ser tus hijos, de poder agradarte, Señor, de poder honrarte, Señor, con nuestra vida. Y sabemos que hoy es el tiempo es hoy, el día de la gracia, el día de la salvación es hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día, Señor, en nuestras debilidades y pecados, Señor, que podamos día con día ser fortalecidos con el poder de tu fuerza. Que esta palabra, Señor, sea una palabra que podamos valorar en nuestro corazón, que podamos considerarla en nuestro corazón, Señor, y que al salir de este lugar, Señor, hay en nosotros el deseo profundo por llevar a otros a tus pies, por reconciliar a otros contigo, Señor. Que no haya insensibilidad en nuestro corazón, Señor, sabiendo que recibimos tu evangelio, la gracia de la salvación la recibimos por gracia, Señor, y asimismo lo que recibimos por gracia, que podamos darlo de gracia también, Señor. En el nombre de Jesús, pon esa carga en cada uno de nosotros, Señor, para traer otros a tus pies, Señor, y que otros puedan recibir la gracia que tú nos diste de la salvación. En el nombre de Jesús, hoy es el tiempo, todavía hay tiempo, Señor. Tú todavía tienes la puerta de la salvación abierta, Señor. No has cerrado el arca, Señor, la puerta del arca. Todavía hay muchos que pueden venir a tus pies, Señor. Pon en nosotros esa responsabilidad, esa carga de llevar a otros a tus pies, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria por siempre, Señor. Toda la honra y todo el honor, Señor. Amén, amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Rey y Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Este mundo, Señor, no es nuestro hogar, Señor. Gracias. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón, mis hermanos, y reconciliemos a otros con Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Tenemos reunión a las 7 de la tarde, o el próximo domingo a la 1. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.